Buenas noches a todo el auditorio, estamos en su programa Ya se supo. El día de hoy va a estar el programa calientito, ya tenemos los bolillos en el horno a punto de salir. Y entonces vamos rapidísimo con las efemérides, pues un poco interesantes e importantes, porque un día 29 de abril de 1945, Eva Braun y Adolfo Hitler se casan, al día siguiente se suicidan. Un suicidio anunciado, un suicidio que lo anunciaba él en una reunión que tiene en su búnker, ya ante la inminente derrota, ya la llegada de los rusos. La verdad es que le tenía un pavor a los rusos, porque pues los rusos son los rusos, no son los gringos, ¿no? No lo iban a detener por una cuestión hollywoodense. Pero el día 30 se suicida Hitler, se da un tiro con su médico, no con Mengele, con otro médico que ¿Quién ganó ese tiro? Se da un tiro en la cabeza. Eva Braun se toma una pastilla de arsénico, de cianuro, perdón, él también. Se recoge el cuerpo, nunca aparecen los cuerpos. Entonces siempre ha estado la polémica, y Ian Levy, el escritor, hace de ahí una historia que es los niños del Brasil, donde pues retomando los experimentos de Mengele, y además había el mito de que se había clonado. Mengele hacía unas barbaridades. El caso es que nunca aparece, siempre parece que hay Hitler por todos lados. Eso es uno de los grandes misterios, cosas que uno no puede explicarse. Mengele lo sacan con participación del Vaticano, hágame usted el favor, y de la Cruz Roja, que fueron miles de pasaportes falsos. Y entonces Mengele viene a morir en Brasil en el 79, se ahoga, pero estuvo hospedado en Argentina. Su familia era de mucho dinero, tenía ahí inversiones, y se codeaba con los políticos, se codeaba con todo el mundo. Joseph Mengele, y Mengele es el que hizo una de barbaridades. Por ejemplo, recuerdo, y además lo pueden checar en YouTube, no se lo recomiendo porque está así muy cruel. A unas niñas las corta y las une como si fueran siamesas. Vieron 15 días las niñas y se paraban. Entonces hagan favor, ¿qué clase de atrocidades hizo Mengele? Mengele pues es el que promueve lo de en una clínica unos meses antes le quitan sangre a Hitler, le hacen una trepanación, un poco de piel, y de ahí está el mito de que se preparaban Hitler por todos lados. ¿Por qué? Porque Hitler se sentía un privilegiado, se sentía un dios, y entonces él nunca pudo tener descendencia porque Eva Braun tenía problemas físicos, no podía tener hijos, y él con la sagacidad, ya con la distorsión que tenía en su mente, decía, otros Adolfo Hitler, o sea, no son mis hijos, voy a ser yo mismo, y vamos a tener Hitler para los 70s, para los 80s, para los 2000, encantado. Se sintió Dios, y al final de cuentas, bueno, acabó pues ya paranoico. Bueno, vamos a dejar esto porque el día de hoy el tema está candente, y le voy a dar la bienvenida a Héctor Arturo León, que hoy me ganó. Pues es que no hemos parado todo el día. Muy buenas noches, Armando, buenas noches a quienes nos acompañan. Ya está la llamada del Michoacano, que no falla. Saludos al Michoacano y a su familia. Y pues un agradecimiento a los trabajadores y al público en general que nos escucha aquí por conexión, y al Instituto Colimense de Radio y Televisión, que nos da la oportunidad de tener este espacio, y además un espacio libre para hablar y comentar lo que se quiera hacer bajo, desde luego, la responsabilidad de quienes producimos y conducimos este programa. Y pues sí, Armando, efectivamente está candente el día de hoy, porque pues hoy finalmente, después de pues una larga espera, con mucha paciencia, hablabas de atrocidades, pues de ver tantas atrocidades que están haciendo con la ley, con las leyes, con reformas, con el patrimonio, de los trabajadores. En Tecomán, pues sufriendo la gente porque le deben, a pesar de la orden de haber ganado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se resisten a notificar al presidente municipal para que llegue a un acuerdo de pago lo más pronto posible. Y la problemática que nos aqueja en la dirección de pensiones, que pues no está fondeada, pero particularmente atroz es la forma en que quieren ahora jubilar a la gente, mutilando prestaciones, derechos adquiridos, y los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Así es. Y por otra parte, las reformas a nivel federal, en las cuales el presidente de la República manda una iniciativa
a la Cámara de Diputados y ayer discutida y aprobada en el Senado de la República, donde también son una serie de situaciones en las que quieren que impere la anarquía entre los trabajadores, que nos peleemos entre nosotros, que no podamos constituir una fuerza verdadera, que tengamos problemas para llegar a un acuerdo con los convenios de concertación laboral o los convenios relativos a prestaciones, en fin, una serie de inconsistencias que hacen una burla de esta ley para la clase trabajadora, a la cual le quieren restar todos esos derechos que, como bien lo dijo el licenciado Manuel González Chacón, que es nuestro invitado de hoy, que fueron basándose en una lucha permanente de los hermanos Flores Magón y del sacrificio de tanta gente que murió en Cananea y Río Blanco. Entonces, sin más preámbulo, bueno, le doy la bienvenida a Manuel González Chacón, abogado general de la Federación de Sindicatos, quien estuvo hoy con nosotros en el Congreso del Estado respaldando la posición de Tecomán y de 10 sindicatos que fuimos a exigir que pues se repare esto, que se perfeccione esta ley o que se derogue esta ley de pensiones que está haciéndole daño a tanta gente. Pues sí, porque finalmente es como un reflejo, nos vamos a ver reflejados en ellos, o en el peor de los casos, todos estamos en el mismo caso, ¿no? Nos estamos en la misma paella, estamos todos, ¿no? Así es. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Un poquito más cerca, ¿gustas del micro? Buenas noches. Buenas noches. Hoy se sembró la semilla, por fin, de lo que parece que será la gran defensa de los derechos de los trabajadores, finalmente con un gran número de sindicatos, porque 10 sindicatos aquí para Colima son muchos sindicatos, una representación de alrededor de 5,000 trabajadores y casi todos los sindicatos municipales en firme para hacer la defensa de los derechos de los compañeros de Tecomán, para ver el asunto de pensiones y para hacer una crítica airada de lo que son las reformas a la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo sentiste tú hoy este ambiente? La realidad es que se palpa en perjuicio de los trabajadores por parte de los gobiernos. Realmente es el estado actual del país es de una anarquía terrible, inédita. Jamás se había visto tanto desorden en el país en cuanto a las violaciones a las leyes, en cuanto a atentar contra la vida de tantos ciudadanos. Entonces eso nos pone a pensar que el gobierno de la República está tomando acciones contrarias al pueblo de México. Hay que recordar que el artículo 39 de la Constitución Federal establece que la soberanía nacional reside en el pueblo, y es el pueblo con el Congreso de los estados los que son un contrapeso para los excesos del gobierno. Si el pueblo no protesta y si el Congreso no asume la posición de ser un equilibrio de los demás poderes, entonces esto va al fracaso. ¿Por qué digo esto? Porque es claro que los derechos de los trabajadores son derechos sociales, y dentro de esos derechos sociales está la estabilidad laboral. Y como tú lo decías claramente, los derechos de los trabajadores son irrenunciables. No hay ninguna concesión de ningún gobierno. Es algo que se conquistó a sangre y fuego por los trabajadores encabezados por los Flores Magón, que fueron los ideólogos que iniciaron la Revolución Mexicana. Y que se conquistan con merecimiento. Exactamente. Entonces todo lo que se conquistó, desgraciadamente en la óptica de estos gobiernos, estos que se fueron y estos que están actualmente, pues son conservadores, aunque digan que son de izquierda y que están luchando contra el neoliberalismo. Son conservadores porque, como digo, los derechos de los trabajadores son irrenunciables, así lo señala el artículo 127 de la Constitución Federal. Entonces, ¿por qué están aprobando una ley federal del trabajo que habla de la desaparición de los sindicatos? Porque hablan de una democracia sindical. Democracia sindical siempre ha habido. Eso no es nuevo. Democracia sindical ha habido. Lo que pasa es que ha habido líderes que son corruptos. Por ejemplo, Fidel Velázquez de la CTM. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El secretario general de Pemex, por ejemplo.
Romero de Champs. Son individuos corruptos. Pero la realidad es que la mayoría de los líderes sindicales son líderes honestos. En el caso de Colima, la Federación de Trabajadores, a que adhiere la mayor cantidad de sindicatos del Estado, siempre ha luchado por defender los intereses de sus trabajadores. Entonces no es una concesión del gobierno las prestaciones que han conquistado los trabajadores y que deben de respetarse. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo que acaban de aprobar establece que el voto de los trabajadores debe ser libre, personal y secreto. Es que eso es incorrecto porque los trabajadores tienen una asamblea y esa asamblea es la máxima autoridad. Por eso los sindicatos tienen autonomía, para que ningún gobierno meta mano en los intereses de los trabajadores. Entonces, ahí de que el voto debe ser secreto, no, eso es facultad de la Asamblea, eso es inconstitucional. La otra situación es que la Ley Federal del Trabajo va a crear centros de conciliación a nivel nacional y que eso no sería problema. El problema es que si los trabajadores no concurren primeramente a un centro de conciliación, no se le da el pase para que se demande. Entonces eso viola el artículo 17 de la Constitución Federal, porque la justicia debe ser pronta y expedita. Y ese es un sedazo que ponen para favorecer a las empresas, para favorecer a los grandes consorcios. ¿Por qué? Porque los trabajadores tienen el derecho y la libertad de asociarse para hacer uso del derecho de huelga cuando hay un desequilibrio entre los factores de la producción. Entonces, si la nueva ley establece que antes de demandar un emplazamiento a huelga o ejercitar una acción por una reinstalación o pago de prestaciones laborales, primero hay que pasar el sedazo de los centros de conciliación. Y una vez que te da la constancia el director, entonces ya puedes proceder a demandar. Eso es un obstáculo que no puede permitirse porque va en contra de la Constitución. Porque si se amafian, por ejemplo, decir, sí, se la vamos a alargar, no se la vamos a dar. Es obvio que la nueva Ley Federal del Trabajo es consecuencia de un requisito que pidieron los norteamericanos para el Tratado de Libre Comercio, para favorecer a las empresas. Lo dijeron abiertamente. Pero el sindicato es una institución auténtica de este país. El artículo 91, para poder comprender de la Ley de los Trabajadores, establece que el sindicato es la asociación de trabajadores para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses bajo el principio de justicia social de la manera más amplia. De manera que si se quiere acabar con los sindicatos con esta ley, es para favorecer a los empresarios y es para perjudicar a los trabajadores, porque los trabajadores tienen el derecho de asociarse para defenderse, porque es la única yo arma. Preguntarte, para entender más esto, esta forma de que quieren, entre comillas, democratizar, yo creo que no hay nada más democrático que los sindicatos, la entrada. Claro. Viene de la base, de la parte del pueblo. Los sindicatos de la iniciativa privada son sindicatos completamente blancos, un cero a la izquierda. ¿Para qué nos hacemos tontos, no? Aquí los sindicatos fuertes son los que podemos ejercer a mayor plenitud las leyes que nos defienden. Pero aquí también, ¿qué papel están tomando los jueces que les querían bajar el sueldo y se brincaron? Porque ellos eran los garantes, pero no se manifiestan. O sea, hay una serie de leyes que también ellos, pues como que se hacen así como cuello de avestruz, ¿no? Se esconden. Esa es una. La otra, que no nos debe de parecer esta forma en que quieren quitarnos los usos y las costumbres de los sindicatos. Si un sindicato tiene 50 agentes y lo quiere hacer a mano abierta, pues caray, eso de que sea secreta, pues vamos a hacer mapacheo allá adentro, sí. y como si el ser abierto fuera ahora un delito. Así es, así como yo lo entiendo, como nos están queriendo vender. Muchos querrán decir, sí que bueno, más democracia. Señores, lo que les está estorbando a estas nuevas transformaciones, le están estorbando los líderes que levantan la voz. Ese es el punto. Ese es el punto. Vamos a corte comercial, regresamos y estamos con esto. Ese es el punto.
Pues estamos de lujo con la música que estamos escuchando. Y bueno, el tema está candente, está muy interesante. Es un tema que a todos ustedes y a todos nosotros por igual nos debe de interesar, porque en esta defensa de los derechos de los trabajadores, en esta defensa perdónenme la redundancia, pero de defender lo ganado, pues ahí se nos va la vida, fue de muertos, acuérdense la huelga de Cananea, donde se originan los movimientos, donde se deriva un movimiento sindical hacia México, pues que causó muertes. Los Flores Magón, los grandes ideólogos de la Revolución Mexicana, pues los mataron. A Ricardo Flores Magón lo mataron en Kansas City, lo asesinaron en su celda, lo ahorcaron. Entonces, hablar de la lucha de los trabajadores, pues es hablar de todo lo que también nos dejó la Revolución Mexicana. Gran parte de lo que nos deja la Revolución Mexicana, pues fue todo el apoyo al campo, y del campo dieron todo el apoyo para que se industrializara el país. Si no se industrializa el país, difícilmente tendríamos las manifestaciones sindicales como la entendemos en este país. Entonces, quédense, va a estar interesante todo lo que vamos a seguir platicando. Tengo una pregunta que nos hace Chivis de ahí de Limpia. Me dice que si el bono sexenal no está presupuestado. Sí, efectivamente, el bono sexenal está presupuestado. La espera que tenemos nosotros es porque dependemos de una homologación. Se lo pagan al gobierno del Estado. El gobierno debe pagarlo. Pues el gobierno federal o el López Obrador no lo ha pagado. Entonces, en consecuencia, el gobierno del Estado no lo ha pagado. Y como no lo pagan, nosotros no nos podemos homologar sobre algo que no está palpable, que no es tácito, que no se ha dado. Entonces, estamos en espera de que se pague el gobierno del Estado, y desde luego que en ese momento, automáticamente, todos los ayuntamientos que están por el sistema de homologación, pues lo van a reclamar y lo van a cobrar. Saludos a todos, saludos a Chivis y a todos los que nos están escuchando en este programa. Licenciado, aparte de lo que nos pega esta nueva ley, a mí sí se me hace muy importante bajar ahorita a lo que es el problema de la ley de pensiones, porque hay gente que exige, se enoja, se molesta, lo decíamos ahora en los discursos al final de la sesión del Congreso, pero que no atiende los llamados de los sindicatos para estar presentes y hacer fuerza y hacer la presión necesaria para que logremos que se cambie esta situación. Un instituto que no se fondeó, que finalmente los 1,000 millones se fueron a deuda 20 años, con la autorización de quién, yo les preguntaba. No hicieron una encuesta entre los trabajadores, o sea, la representación, ahí sí no necesitaron el voto de los trabajadores para que la representación del pueblo, que es el Congreso, nos mandara los 1,000 millones de pesos a deuda pública. Y también no necesitaron la opinión de los trabajadores para mermar, de acuerdo a esa ley mal hecha, pues quitarles prestaciones a quienes se quieren jubilar. Cuando el dinero era de los trabajadores, o sea, el que menos tuvo voto era el interesado. No les digas era, porque de por sí están queriendo el niño chillón y lo pellizcas. ¿Cómo encuentras tú eso? Lo escuchamos ahora nosotros, pero nos gustaría que lo escucharan los trabajadores que están. Yo quería hacer historia de que los derechos de los trabajadores no son concesión del gobierno, es algo que se ganaron a sangre y fuego. Entonces, lo que pasa es que los gobiernos ahora sirven a un sistema neoliberal, aun cuando se diga de izquierda el gobierno que encabeza López Obrador. Porque es curioso que la Ley Federal del Trabajo se haya aprobado de manera inmediata, porque fue un requisito que le exigió al gobierno de Estados Unidos para poder seguir con el Tratado de Libre Comercio. En consecuencia, todas las leyes que han sido aprobadas son precisamente para favorecer a las empresas, para favorecer al gobierno y conculcar los derechos de los trabajadores. Aparentemente podría decirse que lo que estamos hablando aquí es demagogia, porque demagogia es aquella persona que pregona o defiende a un grupo de personas. Pero en este caso
los trabajadores forman parte de la estructura económica del país. Si no hay trabajadores, el país no funciona, se colapsa, y consecuentemente los derechos que tiene el trabajador de prestaciones, de conquistas laborales, son parte del sueldo. El artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo dice que el sueldo no solamente es la cuota diaria, el sueldo se perfecciona por ayuda para renta, por bonos, etcétera, etcétera. Eso es el salario, es el sueldo. Y el gobierno está en contra de eso porque está quitando prestaciones, argumentando que las empresas no pueden avanzar porque los trabajadores exigen mucho. No es concesión del gobierno, es un derecho que los trabajadores se ganaron. Y por ello la ley de pensiones del Estado, que supuestamente es lo máximo que ha hecho el gobierno del Estado, representado por Ignacio Peralta, es lo que va a sacar del bache financiero a todos los municipios. Eso no es cierto. Pensiones no tiene estabilidad financiera ni económica porque los ayuntamientos, como tú bien decías, Arturo, se han quedado en mora y quedaron debiendo más de 1,800 millones de pesos y el gobierno se los perdonó. ¿Pero a título de qué? El que atenta contra las aportaciones de los trabajadores comete el delito que establece el artículo 233 bis del Código Penal, y no se hizo un seguimiento ni por el Congreso del Estado, porque el órgano fiscalizador, que es el OSAFIC, hizo esas observaciones, documentó cuánto debían o cuánto dejaron de aportar los ayuntamientos y no hicieron nada. Al contrario, les perdonaron y les dieron 20 años dizque para pagar. ¿Quién va a pagar? Y en cambio, los trabajadores, para formar el fondo de pensiones, aportan una cuota obligatoria, se la descuentan de su sueldo. Pero es el caso que el gobierno del Estado hizo una obra maquiavélica en perjuicio de los trabajadores, porque se quitó la responsabilidad de poder jubilar a los trabajadores para que sea el responsable de pagar junto con los ayuntamientos, y se lo aventó a un organismo descentralizado, a un instituto de pensiones, cuando no es autosuficiente, porque las aportaciones no son suficientes para jubilar a las personas. ¿Y quién va a responder a las personas se jubilen, a los préstamos? Están en bancarrota. Entonces eso es un desacierto, ese es un delito de lesa humanidad de parte del gobierno, porque está atropellando los derechos de los trabajadores de manera impune. Y la Ley Federal de Trabajo no es otra consecuencia más que quitarse las responsabilidades que tienen con los trabajadores, y están sosteniendo un sistema neoliberal porque están sirviendo a los intereses de las empresas. Y de ahí la forma errada que está gobernando el presidente de la República, porque está dándole la espalda a los derechos que asisten a los trabajadores para seguir con un sistema neoliberal que nos va a meter a una debacle peor que la que vivimos en las administraciones pasadas. Abogado, yo aquí quisiera, para la audiencia, para los que nos escuchan, también hacer algunas precisiones de ese dinero que no aparece, que no aporta. Es que es un dinero que sí pasa por las arcas, es un dinero que pasa por los membretes de cada trabajador, es un dinero que se desvió y que tenía un destino preciso, puntual, y no apareció. Entonces aquí estamos hablando de malas administraciones, de corruptelas, de actos de prestidigitación. Desaparecen el dinero y no rinden cuentas de nada. O sea, si no pueden con el paquete, si no son capacitados, bueno, y además es el problema que tiene este país de mandar a puestos a gente que no tiene la capacidad vía compadrazgos. Hay que tener gente con inventiva, con capacidad, con preparación, y eso no lo hemos tenido. Mismo caso para las empresas que se quejan que no son rentables. Por favor, ¿cómo no van a ser rentables si les perdonan casi todos los impuestos, no pagan, se van a juicios para
para que les condonen los impuestos de 5, de 10 años. Es una serie de argucias y de corrupciones a las que, como decía el periodista de Guadalajara, ya estamos hasta aquí, ya no queremos esas corrupciones. ¿Corte comercial? Aquí coinciden contigo, dejo esta pregunta para después del corte. Dice José Luis García Villa, nos saluda a todos aquí en la radio y a Luis en la cabina, y dice, ¿dónde quedó el fondo de que cada trabajador tenía pensión? Porque antes había un fondo individual de cada trabajador. Lo dejamos para después del corte. Pues, señores, estamos en su programa Ya se supo, y la verdad, si pueden ponerse doble pantalón de mezclilla, pónganse, porque estamos hablando de muchas violaciones, así es que pónganse a buen cubierto. Por cierto, de castidad. No le Magaña me mandó de hace rato, me habló para que lo salude. Ahí está, saludo, Ismael Magaña. Yo quisiera aquí hacer como analogía en relación al Instituto de Pensiones. Si usted en su casa le gusta jugar los domingos en familia, si hoy vamos a jugar turista, sí, ay, pero no hay billetitos. Pues no hay billetitos, no se puede jugar, así de sencillo. Hacen un Instituto de Pensiones sin billetitos. Entonces, ¿a qué le estamos tirando? ¿A qué le sueñas mexicanos, ya, Chava Flores? Así, mira, platicamos en el intermedio algo muy importante que quisiéramos que lo desarrollara, así como nos lo estaba diciendo el licenciado González Chacón. ¿Por qué le urgía a los gobiernos hacer una nueva ley y deslindarse de todos los trabajadores, de todas las deudas, de todas las corruptelas, de todos los desfalcos, y de pilón, pues dejarnos en estado de indefensión? Porque y de todos los partidos, porque nos avientan a un organismo que tiene cierta autonomía, pero te desvinculan de lo que eran antes los acuerdos de cabildo, con que tenías un acuerdo en la mano, estás jubilado y te puedes defender, o un decreto en el caso del trabajador del gobierno del Estado se podía defender. Ahora pues tiene que ir pues a pedir a ver si quieren y si se puede. Pero pues ya es que hasta te quitan las leyes, las derogan, sí, a su antojo, ¿no? Ese tema, ¿cómo lo percibe, licenciado? Sí, bueno, es fama pública que todos los gobiernos de los 3 niveles saquearon las arcas públicas y los paganos los quieren hacer aparecer en los trabajadores, porque el gobierno argumenta que no puede hacer obra porque el presupuesto se va en el pago de nómina. Y eso es una verdadera infamia de los funcionarios, llámese presidentes municipales o gobernador o directores de institutos o organismos descentralizados, porque el trabajador devenga su trabajo y lo que obtiene de su sueldo, que se complementa con otras prestaciones, convenios, que se consideran conquistas sindicales, son irrenunciables y es algo que no le están dando a título gratuito. Lo que pasa es que el gobierno arma una especie de teatro en donde dice que para que el país y concretamente el Estado y los municipios salgan de la debacle económica, necesitan sacar como vigente una ley de disciplina financiera en la cual se establece la forma como se deben de pagar a los trabajadores, que de acuerdo a los ingresos que obtengan, y que no se puede presupuestar más de lo que obtienen en impuestos, derechos, productos y aprovechamiento. Y luego sacan una ley de pensiones y luego una ley federal del trabajo de aplicación general en la República, esta última, precisamente para poder esconder o zafarse del compromiso económico que tienen con los trabajadores, porque los trabajadores son parte de la estructura económica del país, porque son los que aportan con su esfuerzo que el país funcione, porque los funcionarios de alto nivel, que son los que están saqueando y saquearon al país, no tienen cara de hacer ese tipo de leyes, porque es una cobardía no reconocer las responsabilidades que tuvieron en los saqueos que hicieron a las arcas de los gobiernos, de tal manera que los trabajadores se están defendiendo
sus conquistas sindicales. Todo convenio que se celebra con una entidad pública y que se registra ante el presidente o el Tribunal de Arbitraje Escalafón, tiene valor pleno porque ya está registrado en los términos del artículo 113 de la Ley de los Trabajadores. Consecuentemente, el gobierno no puede eludir la responsabilidad de todos esos convenios que los trabajadores obtuvieron en luchas sindicales de muchos años, porque no es de ahora. Vergüenza debiera darle al gobierno que ni siquiera puede ser generador de empleo y luego todavía quiere acabar con los trabajadores que son los que hacen las labores de todo el organigrama de gobierno. Eso es absurdo, porque los trabajadores de los ayuntamientos y de los organismos descentralizados y del mismo gobierno del estado son parte de la estructura económica de cualquier estado, y además su estabilidad laboral no debe ser tocada porque eso es violatorio de las leyes, y concretamente el gobierno es cómplice de los saqueos y de los robos de los 3 órdenes de gobierno, porque no le da trámite a las denuncias penales que existen contra funcionarios que saquearon. En el caso de Tecomán se deben más de 50 millones de pesos de hace más de 4 años, de un asunto que se ganó y que hasta la fecha no se pudo cubrir. Y el Congreso, que es el que está conociendo el recurso de responsabilidades, a más de 3 años también, no le ha dado curso. Entonces, si no hay un respeto a la ley por parte de los funcionarios, pues entonces esto es un caos, esto es una anarquía en el Estado. Es que ahí también tendremos que presionar, porque el responsable no es el ayuntamiento como en sí como un ente moral. Sí. Hay responsables, lo sabemos. El caso de, déjame ponerle manzanitas ahí al florero, de la foto que estamos haciendo. Lo de los salarios, el castigar el salario del trabajador, yo quiero que piensen, ese dinero es el que circula en las calles, ese dinero no se va a otros lados. El sueldo de los altos funcionarios es el que andamos persiguiendo, todo lo que se roban lo andamos persiguiendo porque se lo andan llevando a otros estados, a otros países, lo andan lavando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Todo el rigor y todo lo que hace el trabajador, que lo hace por vías legales, y en cambio la parte que ostenta el poder se brinca las leyes, se brinca los laudos, la justicia pues es de papel, pero pues, ahí está en el cerillo y lo queman cuando se les pega la gana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El trabajador somos la parte física, eso debemos de entenderlo muy bien. Y desestabilizar, no solo se desestabiliza económicamente el país y las entidades, se desestabiliza socialmente el aparato, se desestabiliza en forma física, y ahí lo estamos viendo, de ahí nos deriva cualquier cantidad de lo que ustedes quieran, hay crímenes en la calle, robos, crecimiento del narcotráfico, lo que ustedes quieran deriva de que el trabajador no tiene una percepción digna y sobre todo que la pueda calibrar cada mes, ¿no? Que tenga esa confianza de que ya la tiene per se de por vida, ¿no? Sí. Hay una situación derivada también de lo que comentaba Armando. Sale una resolución final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ordena, cúmplase y notifíquese al presidente municipal de Tecomán que tiene que pagar 52 millones de pesos. ¿Por qué la resistencia del Congreso? ¿Por qué tenemos que llegar a platicar un tema que era tan sencillo como te notificamos, presidente, ya perdiste, nosotros tenemos la obligación de notificarte y traer al presidente? Yo no digo que no se puedan llegar a acuerdos, pero sí, primero, cumplir con la disposición de la Suprema Corte, notificar al presidente y ya entonces sentarse con los trabajadores, y si el Congreso quiere intervenir para llegar a un acuerdo, bueno, excelente. Pero ¿por qué se resiste el Congreso a notificar al presidente municipal? ¿Porque son del mismo partido o simplemente porque ignoran la ley? Que no los exime de responsabilidad. Bueno, pues eso habría que preguntarles a ellos. Pero en estricto derecho, el Tribunal de Arbitraje Escalafón, cuando se dictó el laudo a favor del sindicato de Tecomán, en los términos del artículo 161 de la Ley de los Trabajadores,
al no poderse hacer efectivo el pago de los 50 millones, le pidió al Congreso que formara o promoviera el recurso, o más bien integrara la Comisión de Responsabilidades Oficiales para castigar al presidente municipal, que en ese tiempo era Guadalupe García Negrete. Y en los términos del artículo 119 de la Constitución local se establece un procedimiento en donde el Congreso es el jurado de acusación y el Tribunal de Justicia es el jurado de sentencia. Entonces, el procedimiento es bien sencillo. Está el expediente en donde se condenó al pago de 50. Está la rebeldía de que no se quiso pagar, se hicieron recursos federales, se perdieron. Entonces, el Congreso está cometiendo un delito también de resistencia a un mandato derivado de una autoridad judicial y también debe de ser sancionado. Lo que pasa es que en este país no existe certeza jurídica y lo que el gobierno de la República está haciendo es ser cómplice de la falta de certeza jurídica, porque se está ocupando de problemas que en realidad no son de urgencia, como son el aeropuerto de Texcoco, que ahora supuestamente se va a construir en Santa Lucía. Se está ocupando de amnistiar a los delincuentes, se está ocupando de cerrar una prisión en la isla del Socorro, que pertenece precisamente a Colima, ya la cerró. Pero no se está ocupando de los problemas fundamentales del país, no está haciendo una verdadera transformación. Transformación en el país debe ser de que ya no se hable de salarios mínimos, se hable de sueldos remuneradores de 50,000 pesos estandarizado para todos los trabajadores, que baje los incrementos de los productos. Esa es una verdadera transformación, que dé certeza a los ciudadanos para que los juicios se resuelvan en 30 días o 60 días máximo, que los derechos de los trabajadores sean intocables porque son derechos sociales, son conquistas que vienen de muchos años, no es concesión de ellos, y que haga políticas no para favorecer a las empresas o a sus allegados, sino para hacer justicia social. Eso es lo que está fallando en el gobierno de la República, y por ende lo que está pasando en los estados y en los municipios no es más que consecuencia de esa falta de seguridad jurídica, porque al gobierno no le conviene. El gobierno está tomando una actitud, pues si tú quieres, autoritaria o mesiánica, en donde el gobierno dice, esto es lo que conviene, pero se está olvidando que hay leyes que tiene que respetar y tiene que hacer cumplir porque juró respetar la Constitución. Entonces lo que está pasando en el caso de los burócratas del Estado es que el gobierno de la República es cómplice de todas las barbaridades que están haciendo. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está negándose a acatar la ley de remuneraciones, y el gobierno de la República no lo puede meter en cintura, como no puede meter en cintura a los órganos encargados de impartir justicia a los trabajadores del Estado. Ese es el problema real en el país, es un desorden. Pues está muy bueno el programa, pero nos vamos a quedar a medias. El jueves tenemos otro espacio. No tenemos billete para pagar otra media hora. No lo pagamos, no lo ponemos. ¿Cómo ves, licenciado? Si nos comprometemos terminar el tema el jueves. ¿Cómo no? Debemos de llegar a una conclusión, porque este país no se merece lo que está sucediendo. Necesitamos luchar para que realmente haya un orden y una verdadera democracia. Pues así es, lo dejamos al pendiente. Saludos a Mariano Virgen, a Lupita Rodríguez, a Modesto Barbosa, Cristian Aguilar, José Luis García, Raúl, al Telúrico, a Sol, a Federico, a La Güereja, Joaquín, a Maite, a Cheche, Lupita Rodríguez de Sena, y a todos los que nos están escuchando. Y pues nos escuchamos el próximo jueves. Ya está el compromiso con el licenciado Manuel González Chacón de venir a rematar esto para cerrar con broche de oro. Gracias, Luis, gracias a todos los que nos escuchan, gracias César por estarnos apoyando.
Armando, Me despido también. licenciado, pues, gracias, muchas gracias. y te esperamos porque hay que continuar. Gracias. Buenas noches.